y vamos a dar comienzo a esta reunión. Ya di el comienzo del grabado, así que Enrique, estamos todos ansiosos de escucharte. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La propuesta de tratar en esta reunión de la tarde, construir un futuro con equidad, para nosotros es un desafío. Lo primero que voy a hacer es una reflexión sobre el poder. Luego voy a hacer un diagnóstico de cómo estaba la Argentina el 20 de marzo. Y por último, me voy a referir a cuál es nuestra responsabilidad, el rol de la UCR y nuestra propuesta. Para mí, la principal preocupación del poder es pasar inadvertido, permanecer invisible. El éxito reside en que la sociedad crea que es ella la que crea los valores y las ideas. Nuestra sociedad naturalizó las reglas del poder, aceptó una realidad totalmente injusta, como si el orden impuesto estuviera bien. Naturalizó la desigualdad, la evasión, la pobreza, la corrupción, la circulación de dinero negro, la circulación de droga, el consumismo, el individualismo, la informalidad laboral. La pandemia desnudó todas las debilidades del aparato productivo y del tejido social. Lo frágil, vulnerable y fragmentada que está nuestra sociedad. ¿No lo sabíamos? Sí, pero lo naturalizamos. Esto es lo que logra el poder, que se acepte un orden aunque uno no esté de acuerdo. ¿Cómo estábamos el 20 de marzo? Todo funcionaba bien, toda la sociedad se movía en una normalidad. Había una realidad que no estaba en la agenda. La agenda la arman los medios, las redes. Se privilegia la confrontación, la grieta. Esto ocultó que estábamos viviendo con un 40% de pobreza, con un 40% de informalidad laboral, con una deuda del 95% del PBI, la industria funcionando al 50%, con 2 millones de desocupados, 9 millones de trabajadores informales. De los que reciben ingresos, el 60% percibe menos de 30.000 pesos. Sobre la estructura de la masa salarial, el 10% más que percibe más ingreso percibe el 31%, y el 10% más pobre percibe el 1,3%. Respecto a las pymes, nosotros sabemos que representan un 70% de la fuerza laboral y que en los últimos 4 años cerraron 25.000 empresas. También sabemos que existe un déficit habitacional. Hay más o menos 4 millones de problemas habitacionales. 2,5 son problemas de construcción y déficit de acceso a algunos de los servicios básicos, como puede ser agua potable, luz o electricidad. En este contexto entramos a la pandemia, con las medidas de aislamiento y cuarentena, en una crisis económica y productiva a nivel mundial y nacional. Según estimaciones, va a provocar una caída de 20 puntos del PBI mundial, por lo cual la recesión, el parate de la economía, provoca una crisis de oferta, de demanda, de consumo, que nos hace más pobres. En este contexto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En primer lugar, rescatar la política como eje articulador de todas las respuestas que puedan surgir de la sociedad civil. Fortalecer el sistema democrático, fortalecer los partidos políticos, ayudar a la gobernabilidad. ¿Pero cómo ayudar a la gobernabilidad? Con propuestas para enfrentar los problemas que tiene nuestra sociedad. Nosotros proponemos para todas las medidas usar un trazador que permita articular demandas, necesidades, posibilidades, esfuerzo, que todo apunte a lograr equidad distributiva y social. Debemos recuperar el rol del Estado, que articule todos los recursos, que regule, que controle y que oriente la inversión. Proponemos acuerdos y consensos, poner en funcionamiento el Consejo Político, Económico y Social,
Debe existir una voluntad de ceder, de evitar la puja distributiva. Definir políticas de Estado para poder encarar reformas estructurales. No se puede hacer más de lo mismo. Ver a la crisis como oportunidad. Dentro de esta reforma, la más importante, la más distributiva, es una reforma integral, tributaria e impositiva, que grave a los que más tienen, a los mayores patrimonios y riqueza, que le quite peso al trabajo, a la producción, al consumo. En un mismo nivel de importancia se necesita atacar la evasión, la circulación de dinero negro y la informalidad laboral. Proponemos, para superar la fragmentación social, realizar inversión en lo que llamamos determinantes sociales: educación, salud, agua potable, cloacas, trabajo, vivienda. Se necesita una fuerte inversión en la capacitación laboral. Esta tiene que estar orientada a los sectores que traccionan la economía: pyme, economías regionales, cooperativas de producción. Hay que hacer un especial esfuerzo en reinsertar a los que no trabajan y no estudian, a los NINI. En el sector salud, proponemos instrumentar el Seguro Nacional de Salud. Permite articular los recursos públicos, privados y la seguridad social. En el caso de la pandemia, podríamos haber dado una respuesta más organizada e integral. En el futuro, el rol de la educación, la ciencia, la tecnología y la investigación van a ser fundamentales. Se necesita integrar la universidad con la producción y el trabajo. Trabajar para que recursos humanos se adapten a las nuevas formas de producir y de comercializar y al uso de nuevas tecnologías. El Estado tiene que controlar y regular la intermediación, que es uno de los principales factores en la distorsión de precios y también en el impacto de la inflación, y castiga en forma pareja a los productores y consumidores. Se debe impulsar un proceso de descentralización de los procesos productivos, que acuerden los gobiernos nacionales, provinciales y municipal con el sector privado, aprovechar las ventajas comparativas que tenga la región, incorporar tecnología, las economías regionales, que genere empleo, contenga a los trabajadores en su región. Incluso se pueda radicar en el interior nuevos polos de desarrollo. ¿Cuál es el rol de la UCR? Al inicio me referí a el rol del poder. Analicé cómo la sociedad acepta las reglas del poder. A la UCR le pasó lo mismo con el PRO. De una alianza electoral pasó a un sometimiento ideológico. Incorporó la ideología conservadora, los valores del PRO, el individualismo, el libre mercado, la cultura rentista, la renta financiera, un Estado mínimo. Dejó de lado la ética de la solidaridad y la ética de la responsabilidad. La conducción de la UCR acompañó la gestión del PRO. Como resultado de la misma, no solo no resolvieron los problemas del estancamiento, sino que empeoraron todos los indicadores económicos y sociales. El silencio de la conducción, la complicidad, la falta de propuesta, le dibujó la identidad, la autonomía y la ideología del radicalismo. La conducción a nivel nacional y provincial asumieron un desafío. Dejó de tener opinión propia. Ante el imaginario social, es como si la UCR no existiera. Tanto daño nos han hecho. ¿Cuál es nuestro rol y nuestra propuesta? Nuestro espacio radical, conformado por distintas vertientes progresistas, ha sostenido y levantado la voz radical, generando propuestas desde las comisiones de la Convención. Realizamos encuentros nacionales, provinciales y locales, con documentos programáticos, como los producidos en Vaquería, en Córdoba, en marzo del 2018. Propusimos la implementación del seguro de salud. Nos definimos a favor de la despenalización del aborto. Promover la defensa de las políticas de género. También nos manifestamos en contra de la violencia de género y de los femicidios. En el encuentro del Savoy, en diciembre del 2018, se hizo una clara defensa de la reforma tributaria e impositiva progresiva. Construir un nuevo acuerdo económico y social.
nos expresamos en defensa de las pymes y el ambiente. En mayo denunciamos el acuerdo que el PRO firmó con el FMI. Denunciamos el golpe de Bolivia. Ante la pandemia fijamos posición en 3 ejes: en el político, en el económico y en el sanitario. En el político, la propuesta de poner en marcha el Consejo Político Económico Social. En el económico, promover la reforma tributaria. En el sanitario, apoyamos las medidas de higiene, aislamiento, cuarentena, uso de barbijo, pero también propusimos la integración de una comisión productiva sanitaria para evaluar la forma de retomar la actividad económica, evitando entrar en el debate economía versus salud. Esto último lo hicimos el 13 de abril de este año. Venimos de un tronco alfonsinista, de la militancia de la Juventud Radical y la Franja Morada, de haber participado de la gesta y la epopeya del gobierno de Raúl Alfonsín. Tenemos antecedentes, legitimidad que nos da la militancia, el compromiso social. Nosotros que militamos en el territorio sabemos que necesitamos contenidos, que esto lo resolvemos con las propuestas. Una organización que nos contenga, que nos permite identificarnos y poder convocar a los afiliados para recuperar el radicalismo, su ideología, su identidad y su autonomía. Tenemos que trabajar hacia adentro y hacia afuera. Para trabajar adentro necesitamos construir un movimiento nacional, horizontal y colectivo, que se llamará radicalismo auténtico o como se llame. Que tenga representación y organización federal, que esté integrado por mujeres, jóvenes, trabajadores, militantes y dirigentes. Que en las distintas jurisdicciones compita para recuperar el radicalismo a nivel distrital, seccional, provincial y nacional. Que esté integrada por todas las vertientes progresistas. Hace falta salir a la disputa política. Tenemos que promover a 100, 200, 300 dirigentes, que se pongan la organización al hombro. Hay que tener audacia y sentido de la oportunidad. Evaluar el impacto. En este momento de vacío y confrontación, nuestras propuestas son consideradas y tenidas en cuenta. Un lanzamiento nacional nos permite ocupar la opinión pública, demostrar que la UCR tiene vida, que existe un sector del radicalismo que aspira a ser mayoría, poner al partido al servicio de la sociedad, con el objetivo de devolver la dignidad y el protagonismo al pueblo. Yo con esto concluyo, Ricardo. Con esto concluyo. Muchas gracias, Enrique. Muy rico el contenido. Vamos, Gabriel. Ahí vamos. Bueno, dame un segundo que me acomodo. Por supuesto. Ah, esto es tecnología. Ah. Se nos metió en una computadora. El virus. Muy bien. No, miren, me pareció que hay tanto para decir y yo había hablado con Enrique. Creo que Enrique en ese tono que habitualmente usa, persistente, tenaz, sostenido, dijo casi todo lo que hay que decir. Dijo que hay que lanzarse fuertemente en un movimiento, que hay que promover 200, 300 dirigentes, que hay que ser audaz en las propuestas, no quedarse simplemente en una participación, digamos, menor, la reforma tributaria, etc. Yo voy a tomar algunos ejes, pero creo que no podría aislarme totalmente de la coyuntura. Entonces, me pareció oportuno arrancar con esto que permanentemente trato de marcar y que creo que en este grupo está probablemente más que manejado, pero que hace no solamente a la esencia de un partido político, el nuestro, sino también a la esencia de cualquier otra organización. Aquellos que participamos en organizaciones y que cada tanto sean hospitalarias, sean ONG, sean cooperativistas, tenemos una misión, una visión, unos valores, unas estrategias, etcétera, sabemos positivamente que plantear una organización significa no más ni no menos que tener una ideología que es la configuración de unas creencias, de un hacia dónde ir, de un para qué estar, de unos valores,
una estrategia que es lo que se elige y que cada uno lo puede plantear. De hecho, se habla mucho de las guerras contra el virus, la guerra contra la pandemia, etc. Una estrategia, se elige una estrategia definida, pero finalmente teniendo esos valores, teniendo esos objetivos, teniendo esa misión de la organización y habiendo planteado incluso una estrategia, las personas, el capital humano, las mujeres y los hombres, hacen la diferencia, porque hacen una diferencia que tiene que ver con cómo se gestiona cualquier tipo de organización, no solamente el Estado, no solamente los privados. Entonces, tengamos en cuenta que un partido y una organización política tiene que tener esos tres planos bastante claros. ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la estrategia que vamos a elegir? Pero también, ¿cómo lo vamos a hacer con efectividad? Porque los tiempos se van acortando. A mí me parece importante saber dónde estamos parados. Venimos señalando desde hace tiempo que nuestros planteos no son, digamos, aleatorios o espontáneos. Tienen que ver con algo que una sociedad ya prácticamente no está aguantando más. Y es que desde mediados de los 70, cuando muchos de nosotros estábamos cursando, digamos, en las carreras universitarias, pero claramente éramos jóvenes, cuando apareció más o menos la primera crisis del petróleo, allá por mediados de los 70, el mundo cambió absolutamente. Tras las 3 décadas de oro de la posguerra, cuando el estado de bienestar se había consolidado, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y prácticamente en todos los países del mundo, incluso Japón después de la guerra avanzó con fuerte presencia estadounidense, pero con un estado de bienestar, etc. El mundo se paralizó en el valor más importante que tiene la democracia y la institucionalidad, que es la movilidad social ascendente. Se paralizó, dejó de haber movilidad social ascendente. Es tremendo, en algunas charlas con ustedes yo he compartido allí algunas gráficas que premios Nobel, etcétera, marcan del mundo, como los dos quintiles, es decir, el 40% más bajo de la población, vino creciendo desde el 45 al 75 a un ritmo parecido, y teniendo unas grandes diferencias, por supuesto, parecido al de los más ricos, pero de golpe se palmó, quedó quieto. Y eso empezó a generar, al principio, una cierta grisura de la sociedad, posteriormente un cierto malestar, y posteriormente estamos en una situación que, a mi criterio, no es sostenible y que, independientemente de lo que está pasando ahora, iban a pasar cosas bastante graves. Entonces, fíjense ustedes lo que nos pasó, mejor dicho, fíjense ustedes, y esto son datos oficiales de la Reserva Federal. Ustedes saben que la Reserva Federal no es un solo banco en los Estados Unidos, la Reserva Federal es en definitiva, son 8 distritos bancarios, y fíjense cómo ellos mismos marcan lo que pasó con la distribución del ingreso en los Estados Unidos. Y yo lo marco en Estados Unidos porque está en la estadística y porque es la sociedad supuestamente más pujante del capitalismo. De un 42% que tenían el 10% en celeste, lo pueden ver ustedes, el 10% más rico de la sociedad se llevaba un pedazo de la torta que casi llegaba a la mitad, era el 42%, el 50% más pobre de la sociedad, el 15%, y los otros 50%, es decir, el que va entre el 50 y el 90%, a la clase media estadounidense se repartía un 42%. Fíjense lo que pasó entre 1989 a 2016. Se expandió el 10% más rico, es decir, le comió 2 puntos al 50% más pobre, que se quedó solamente con una tajada del 13%, y le comió también a la clase media. ¿Y esto qué ocasiona? Esto ocasiona que, en definitiva, la sociedad estadounidense se vino empobreciendo, pero a su vez enriqueciéndose en el 10% más rico. Allá por el 89, ese 10%, cuando hablamos ya no de la distribución del ingreso, sino de la distribución de la riqueza, esto es decir, la distribución de los activos que pueden ser activos financieros, activos fabriles, etc. Ese 10% de los americanos tenía el 67% de toda la riqueza. Siempre sabemos, nosotros lo hemos hablado muchas veces, que una cosa es distribución de ingresos y otra cosa es distribución de riqueza. Fíjense que en el 89 tenían un 10% de los americanos, casi el 67%, el siguiente 40% se repartía un 30%, y los de abajo, el 50% más pobre de la sociedad estadounidense, solamente era propietario del 3% de la riqueza. Insisto, datos de la Reserva Federal. Para 2016 esta situación ya estaba mucho más agravada.
y el 10% había ganado 10 puntos más, es decir, ya tiene el 77% de la riqueza estadounidense, el 40% restante perdió ese 10% prácticamente, perdió 8 puntos, con 22%, es decir, que el 40% del medio, la clase media tiene solo el 22%, y los más pobres, el 50% de la sociedad estadounidense, tiene solamente el 1%. De hecho, prácticamente de ellos, el 20% de las familias están con patrimonio negativo, porque está más endeudada que su capacidad de generar algún tipo de patrimonio, no ya riqueza. Esto está claro que genera cualquier tipo de salidas. Pero cuando miramos a los países de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OECD, al que Argentina está pretendiendo entrar, y nos fijamos en esto que es el indicador de inequidad, que es el indicador del coeficiente Gini. Es una de las formas, no viene al cuento la cuestión técnica. Ustedes saben que el Gini, cuando es 1 es la injusticia absoluta, una persona tiene todo; cuando es 0 es la igualdad absoluta, todos tenemos lo mismo, y la distribución generalmente se hace en 0,60 y 0,20 y pico. Fíjense lo que nos pasa. Cuando miramos los países de la OECD, tenemos obviamente por allá arriba lo que es Sudáfrica, que es el país más injusto de todos, con un Gini superior al 0,60, pero a mí me interesa marcar dos países de los que estamos hablando un poco estos días, que son Chile y México, dos países que están con 0,46% de coeficiente de Gini, que sería el rojo y el primer celeste desde la derecha, ¿no es cierto? No sé si se ve en mi cursor. Pero sí, acá están los Estados Unidos con 0,39%. Y hace poquitos días estuvo hablando de Suecia, y ahora lo vamos a retomar con el tema de la pandemia y demás. Bueno, por allá está Suecia, 0,29%. Es decir, fíjense lo que es una sociedad como la que acabo de describir, estadounidense, y lo que es una sociedad sueca, mucho más distribuida, es decir, todos los países nórdicos. Ahora, ¿a dónde está Argentina? Bueno, Argentina está acá. Argentina está con mayor cantidad de inequidad y de desigualdad que los Estados Unidos, y apenas peleando palmo a palmo entre los países latinoamericanos con Chile y con México. Es decir, nosotros con nuestro 0,44, con una salvedad que es importante tener en cuenta, nuestro 0,44 de Gini, es decir, bastante injusto, más injusto que el de la sociedad estadounidense, es un Gini no corregido. Cuando en términos generales las sociedades desarrolladas corrigen su coeficiente de distribución de ingresos a partir de lo que son las declaraciones juradas de ganancia del 1% más rico de la población, que en todos los países del mundo se elude o se evade directamente, pero que de alguna manera hace una corrección. Si Argentina corrigiera ese coeficiente de Gini, nuestra situación prepandémica era absolutamente inestable desde el punto de vista de la inequidad. Enrique lo marcaba recién, ese 40% de pobreza, medida en términos sobre todo de pobreza multidimensional, ya que la pobreza, digamos, por ingreso quedó reflejada en el segundo semestre del año pasado en 35,7%. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué una organización política tiene que tomar en cuenta estas situaciones? Porque de lo contrario la sociedad no es estable. La sociedad se hace absolutamente inestable, las élites se toman del lobby, digamos, cooptan el poder, y la participación ciudadana se adormece absolutamente. Como dato de color, unos estudiosos de Cambridge, Siedel y Friesen, en algún momento estudiaron lo que era la distribución del ingreso en el Imperio Romano en la época de Constantino, poco antes de la caída. Y ellos, a partir de datos econométricos, de datos históricos, de las cosechas, de la cantidad de población, de lo que era la nobleza en esa época, descubrieron que, o por lo menos postulan en este libro hecho en la Universidad de Cambridge, que el Gini de aquel entonces del Imperio Romano inestable, previo a la caída, era 0,42 a 0,44%, con una injusticia tributaria y con un 30% de esclavos en esa sociedad. Y ellos dicen, una sociedad así no se podía sostener en el tiempo. Claro, ellos lo estudian desde países con mayor distribución de ingresos, no pueden concebir distribución de ingresos de 0,44%. Ahí estamos parados nosotros. ¿Por qué
un profesor de Princeton y de la Universidad de Essex, que es Richard Wilkinson, que planteó este esquema. Si ustedes miran acá, es la nube de los países y la expectativa de vida. En el eje de las abscisas está absolutamente lo que es el nivel de ingresos per cápita, y en las ordenadas, o mejor dicho, en el eje vertical está lo que significa la expectativa de vida, y en el eje horizontal está el nivel de ingresos per cápita. Todo lo que ustedes pueden ver es que este y este tipo de mitades de esta gráfica, donde están todos los países del mundo, ninguna de las dos correlaciona. ¿Por qué? Porque en la primera hay un montón de países con un nivel de ingresos similar y unas diferencias abismales desde el punto de vista de lo que es su expectativa de vida. Y en las segundas hay un montón de países que los niveles de ingresos son bastante diferentes entre sí, pero las diferencias de expectativa de vida son casi bastante despreciables. Sin embargo, y para esto es bueno saber que acá estábamos nosotros, esta sería la Argentina en aquel entonces, y esta es la Argentina hoy, después de la debacle de 2018 y 2019. Es decir, nosotros caímos prácticamente a la parte vertical de la curva de ingresos con unos 9.000 y pico de dólares per cápita. Ahora, ¿por qué marco esto? Porque en base a esto voy a hacer el planteo político que trata de reforzar lo que decía Enrique. Porque cuando ahí no correlaciona, y no correlaciona ningún tipo de indicador, si tomáramos un indicador de la sociedad que puede tener todas estas variables que están a la derecha, que son variables importantes de bienestar, de salud, de sociedad estable, que son la expectativa de vida, el progreso de los chicos en matemática y literatura, la mortalidad infantil consolidada, los homicidios, población carcelaria, embarazo adolescente, etcétera, etcétera. Todo eso en un indicador consolidado. Estos, digamos, lo que demuestra que nuevamente, si lo planteamos por nivel de ingreso per cápita, no hay la menor correlación. Pero fíjense lo que pasa cuando lo planteamos a partir del nivel de desigualdad de esas sociedades. La correlación es casi absoluta. Y la correlación absoluta quiere decir que a la derecha y arriba, los Estados Unidos o Singapur, son los países que tienen mayor nivel de ingreso, mayor nivel de desigualdad y peores indicadores sanitarios y de bienestar en general. Es decir, no tiene ningún sentido plantearse desde lo sanitario reformas estructurales al sistema de salud si uno no tiene la potencia de una organización política capaz de cuestionar lo que es la base de inequidad de una sociedad. Esta era la Argentina con datos, los últimos datos disponibles de 2018. Fíjense, allí está la mortalidad infantil de las provincias, de las distintas provincias argentinas. Hay 100% de diferencia entre Corrientes, que es la de peor mortalidad infantil en 2018, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la que mejor resultado había tenido. Y si consolidamos un grupo de provincias, nos da un indicador consolidado de mortalidad infantil de 7 para las que están mejor y de 10,7 para las otras. Es decir, hay un 53% de diferencia entre unas y otras. Esta es la inequidad. Esto ya no se soportaba en Argentina en ese momento. Y de golpe, ¿qué nos aparece? Nos aparece este pelotazo, esta pandemia, esta digamos, verdadera cisne negro desde algún punto de vista para todos nosotros. Y vaya si influye en lo que es la política. ¿Por qué razón? Porque todos ya estamos acostumbrados a mirar indicadores, a hacer nuestras propias evaluaciones. Ya conocemos todos que estamos ahora en más de 4.300.000, digamos, casos detectados positivos, que los Estados Unidos van a la cabeza con 1.400.000, etcétera, y hacemos evaluaciones si la estrategia de cerramiento sí, la estrategia de cerramiento no. En lo personal no me voy a detener en este punto, porque quiero hacer un planteo más político. Yo creo que el mundo se asustó, que la falta de liderazgos y sobre todo la falta de mirar a la equidad hizo que el mundo se paralizara, teniendo 291.000 muertos desde que comenzó esta pandemia. Pero quiero decir que estos 291.000 muertos que ustedes tienen al día de hoy detectados son algo así como una ínfima proporción de todas las muertes que ocurrieron desde que empezó la pandemia. Es decir, en la sociedad mundial hay 20 millones de muertos desde la primera aparición del primer caso de coronavirus o COVID-19, como se llama ahora. De esos 20 millones de muertos no nos ocupamos nunca ni paramos la economía. Pero hay 219.000 muertos que nos tienen aterrados y encerrados. Dije que no me voy a demorar en esto porque da para mucha discusión, no tengo duda, pero en definitiva creo
que lo que no se puede desconocer es que ha habido una serie de contradicciones. Fíjense, la propia Sociedad Argentina de Infectología, el 3 de febrero, planteaba: no desaconsejamos absolutamente el uso de barbijos, etc. Nosotros en ese momento ya estábamos planteando en el movimiento que era importante tener medidas de cuidado, medidas de higiene, recuerden esto de toser sobre el pliegue del codo, de aislarse suficientemente y de usar máscaras, barbijos. El propio CDC de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, postulaba también para el 28 de marzo todavía que seguía siendo un desastre la utilización de máscaras. La OMS, que ha tenido una gestión patética a lo largo de todo lo que ha sido esta evolución y que hoy en día es muy cuestionada, primero empezó cuestionando la cantidad de casos en China, con unas cifras, un manejo bastante raro. Después la transmisión, el rol de los asintomáticos, lo que significaba el área, que solo esto estaba confinado a una provincia china, etc. Desaconsejando la paralización de los viajes, desaconsejando la utilización de los barbijos, desaconsejando, digamos, que se frenaran los eventos multitudinarios, cuestionando que se parara el Congreso de Mobile Phone, de Mobile Apps y tecnología mobile en Europa. Es decir, ha sido como poca cosa bastante errático toda la posición de los distintos roles. Lo que no hubo luego fue ninguna duda en paralizar más de un tercio de la humanidad en cuarentena y destruir casi la mitad de la población, de los empleos de la población mundial. Esto es lo que viene ahora y esto es lo que nos tenemos que preparar para enfrentar, sin ningún lugar a dudas, se haya hecho bien o se haya hecho mal. Las consecuencias ya están planteadas. Los que piensan que esto estuvo bien, bueno, tendrán su propia evaluación. Los que pensamos que esta no fue una buena estrategia, tendremos la nuestra. Lo cierto es que nos vamos a enfrentar con esta segunda parte. Nos vamos a encontrar con un desempleo absoluto. Una sociedad que se voló. Fíjense lo que es el impacto por el Viernes Santo hace poco, con toda la plaza de San Pedro absolutamente, digamos, paralizada, y la bendición pascual al mundo, Urbi et Orbi, pero a nadie presente. Esto es ni más ni menos que las imágenes de la pandemia y de la estrategia de los líderes mundiales frente a la pandemia. La paralización absoluta de la sociedad. Con una salvedad: el norte lo hizo entrando en la primavera. El norte lo hizo desde un norte desarrollado, desde una red de seguridad social bastante más alta, desde un coeficiente de distribución del ingreso bastante mejor que el nuestro. El sur lo está haciendo entrando en los fríos del otoño y posteriormente del invierno, partiendo desde un subdesarrollo y con una desigualdad manifiesta. Obviamente, algunos punteos simplemente para que sepan ustedes lo que se espera: el 88% de caída en los automóviles, la presión cambiaria que lleva el dólar a 121 pesos, es decir, el 75% de las empresas tienen sobre los que caída superior a las ventas del 60%, el 87%, casi el 90% tiene serios problemas para pagar salarios. Esto es Argentina, esto es Argentina. Y con muchas dificultades. ¿Nosotros quiénes somos? Somos el radicalismo, como decía Enrique, y supimos en su momento, salimos de una historia, tenemos un planteo que ha sido siempre disruptivo. El radicalismo surge desde la revolución, surge para cuestionar un régimen, pero surge, como decía Leandro Alem, no con una misión electoral, sino que venía lanzado el desafío hacia todo un sistema. Yo creo que no hay otra salida posible que hacerse un replanteo total del sistema, así como en su momento la revolución del parque, posteriormente bajo el gobierno de Irigoyen y ya en el gobierno, lo que significó la reforma universitaria, cuestionando lo que era, digamos, el oscurantismo en la educación. Esto también fue el radicalismo, esto fue con otros partidos, y luego en democracia lo que nos animamos a plantearlo ya desde la institucionalidad, con Raúl Alfonsín, tratar de encontrarle una salida a la noche más negra de la Argentina, a partir de hacer lo que ningún otro país del mundo se había animado, que era encarar una transformación en democracia con las instituciones y respetando todas las leyes. Hace poquito el diario El País publicó un interesante libro con pensadores de todo el mundo, y me guardé esta frase que me parece importante porque nos pone directamente en el último tramo de esta charla.
Beatriz Arlo decía, el futuro después de la pandemia es lo que el país, el libro que publicó y que convocaba a distintos pensadores. Un capítulo escribió Beatriz y decía, cabe preguntarse, o me pregunto en principio, o en primer lugar, ¿cuándo comienza el futuro? Es decir, un futuro que no sea simplemente una repetición mejorada o peor que la del presente. ¿En qué momento uno puede decir empezó el futuro? ¿Cuándo traza una línea para calificar el tiempo futuro y no como la reiteración de la hora? Ella plantea, dice, bueno, pensar no excluye imaginar, pero solo imaginar no consolida una hipótesis. Yo creo que ese es el desafío que nosotros enfrentamos. Frente a esto que significó una disrupción absoluta de la sociedad argentina y de la sociedad mundial, ya no hay ninguna posibilidad de plantearse lo mismo. En salud, por supuesto que nosotros hicimos algunos planteos. Nuestro documento escrito allá en abril y publicado no planteó simplemente una salida binaria, o nada que hacer y todos a la calle, o todos guardados y nadie a trabajar. Planteamos algo bastante concreto, que fue, corresponde mantener medidas de aislamiento social, corresponde mantener cuidados, corresponde medidas higiénicas, la tos, el distanciamiento, el uso de barbijos, los testeos que no se estaban haciendo para detectar no solamente las personas con infección y sus núcleos de contacto, sino también para detectar progresivamente cuáles eran los grupos que ya habían tomado contacto con el virus, que tenían algún tipo de inmunidad, de anticuerpos, los famosos testeos rápidos que se están haciendo ahora aleatoriamente. En la ciudad de Nueva York, aproximadamente el 16 a 17% de varios testeos masivos que han hecho ellos, aleatorios, han dado que ya han tenido contacto con el virus sin enterarse. 16% de la ciudad de Nueva York, son 1.200.000 más o menos, no, a ver, Nueva York tiene 14 millones de habitantes, miento, 2 millones de personas prácticamente han tomado contacto. Cuando nosotros vemos las estadísticas de los positivos, estamos en alrededor de 100.000 para Nueva York. Es decir, probablemente mucha más gente haya tomado contacto y esté generando ese escudo inmunitario que se está buscando. Seguramente hay quienes cuestionan la estrategia de Nueva York, probablemente Donald Trump para nosotros es algo así como lo más execrable del populismo capitalista. Por supuesto, tampoco estamos planteando que esas fueran las alternativas, pero queremos decir, así como planteamos una salida diferente en su momento y planteamos otras cosas que hoy en día se están reclamando, que fue el transporte dedicado, es decir, hacer experiencias en grupo, que ahora cuando se plantea la salida progresiva de la cuarentena, lo planteamos allá en nuestro documento, en 2 documentos de este movimiento, que era que las experiencias en las fábricas debían ser con cuidado, con espacios, con temporalidad diferente en los ingresos fabriles, con transporte dedicado, está todo el transporte escolar paralizado. Bueno, es cierto, y ahora hay Doman y en sus intratables, lo plantea todo el tiempo, pero nosotros lo planteamos en su momento. Debíamos tener la seguridad de trasladar a los trabajadores con medidas de cuidado. Eso respecto de la pandemia. Ahora, cuando salgamos de esto, ya no va a ser posible sostener una sociedad como la que nosotros tenemos con las deficiencias inequitativas en materia de salud. Por eso digo, tenemos una ley, que es una ley de la democracia, que es la Ley de Seguro Nacional de Salud, que no está vigente por falta de voluntad política, porque la ley rige. De hecho, un montón de normativas con las que se rigen obras sociales, prepagas, etcétera, tienen que ver con la autoridad de aplicación generada por esa ley. Tenemos, además de eso, una política nacional de medicamentos. El radicalismo siempre tuvo algo que ver con los medicamentos, desde el inicio, por lo menos, y desde, obviamente que ahora lo voy a mencionar, de lo que fue el gobierno de Arturo Illia, la ley Oñativi, etc. Tal vez, como nosotros sabemos, nos puede haber costado la caída. Pero una política nacional de medicamento implica que lo que pasó entre 2018 y 2020 con materia de los precios de medicamentos, es decir, en el anterior gobierno y en lo que va actualmente, el aumento absolutamente desquiciado del precio de venta al público, tanto de los medicamentos para el PAMI, para las obras sociales, etc., no tiene nada que ver con una realidad de costos. Nadie ha venido a regular
algo que es un bien esencial en la sociedad. Una política nacional de medicamentos plantea que el medicamento no sea solamente un precio, sino que sea un insumo esencial. Además hay una ley vigente que nadie cumple prácticamente y nadie controla, que es la ley de prescripción por genérico, la 25649. Y eso le permitiría, obviamente, a los pacientes, a las personas que tienen que consumir medicación, le permitiría tener una opción muy fuerte frente a la prescripción por marcas y la tendencia natural, dado que son remunerados por porcentaje de las ventas de las farmacias, a ofrecer en general el producto más caro o el de la marca más prevalente. La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para que no se incorpore tecnología crítica, esto es absolutamente necesario. Una cobertura para enfermedades catastróficas, el Ministerio de Salud de la Nación prácticamente no tiene instrumentos para ingresar a las provincias. ¿Por qué? Porque los efectores están todos en manos de las provincias o de los municipios. Es muy poco lo que se puede hacer de Nación, si bien estos días está muy activo, y por supuesto que está el gobierno nacional inyectando muchos recursos. Quiero decir, estructuralmente, tiene muy poco para hacer, salvo que se constituyera una cobertura de enfermedades catastróficas, esas que mandan a las familias a la pobreza, y esa cobertura fuera manejada con parámetros de racionalidad por el Ministerio de Salud de la Nación. La inviolabilidad de la provisión de vacunas y medicamentos esenciales. La segunda alternativa que puede tener el Ministerio de Salud de la Nación es la provisión de medicamentos esenciales y vacunas. Bueno, lo que vimos en el gobierno anterior fue realmente para el espanto, porque la disminución de vacunas, la no llegada de medicamentos esenciales, en la primera etapa fueron los antirretrovirales, luego fueron los antineoplásicos, los tuberculostáticos o antituberculósicos, etc. Eso no puede ser. El funcionario que está para prácticamente dos tareas, una que es las vacunas, otra que son los medicamentos esenciales, no puede permanecer en un cargo porque supuestamente un ajuste del Estado lo lleva a que no se firmen licitaciones y a la no provisión de medicamentos. Esto es fundamental. La cobertura universal en salud que postuló el gobierno anterior, miren, no tiene nada que ver, no tiene ni importancia ni no importancia. Todo aquello que avance en darle mayor previsibilidad a lo que significa cobertura de la población que tiene menor capacidad de acceso a la salud, es bienvenido. Pero no es la estrategia de un programa, es un componente dentro de una política marco en el cual se puede tomar y se puede hacer a partir de una estrategia vertical, a partir de unos fondos generados para digamos, regular con las provincias, o a partir de lo que planteamos nosotros, que es el Seguro Nacional de Salud. Y como principal política es la reforma tributaria. Cuando nosotros decimos reforma tributaria, queremos decir lo siguiente. Por aquello que veníamos señalando recién, o por lo menos yo con Enrique habíamos quedado en que yo enfatizara este punto, y es, si la sociedad es tan desigual, si ya no solo es la pobreza, sino la desigualdad y la inequidad lo que lastima prácticamente, no podemos nosotros mantenernos con la misma estructura. El radicalismo que arrancó por una revolución, que hizo una reforma universitaria, que fue capaz de ingresar a la democracia, planteando una salida a la vida, una entrada a la vida, más que una salida electoral, como decía la campaña de Raúl Alfonsín, tiene que tener la audacia de plantear una reforma tributaria. ¿Y qué quiero decir con esto? Por supuesto que esa reforma tributaria tiene que ser progresiva. Por supuesto que, como lo planteamos en el documento del Savoy, a partir del trabajo que hizo Eduardo de Leville, con Eduardo Conesa, que después lo presentaron la Fundación Roja, ellos dos, y Gustavo Zunino. Es decir, a partir de ese trabajo nosotros incorporamos este planteo. Y quiero detallarlo, que voy a poner los elementos de ese planteo, pero la reforma tributaria se tiene que sostener con una política ambiental. El mundo, estos días pudimos ver todos imágenes del mundo, en el medio de esta parate, de esta cuarentena mundial, hemos visto imágenes que no esperábamos ver. Animales silvestres volviendo a caminar, digamos, cercanos a las rutas, delfines en Venecia, es decir, cualquier tipo de situación que nos plantea la toxicidad hacia el medio ambiente que está planteando el hipercapitalismo y la economía capitalista. Esto, nos guste o no nos guste, esto ya es bandera de los jóvenes. Nosotros podemos estar o no en realidad entendiendo que esta es la política que se viene.
pero las mineras a cielo abierto, la economía, digamos, de lo que significa la producción de granjas de hiperproducción, el extractivismo capitalista, todo eso y la emisión de la huella de carbono, del calentamiento global, todo eso también es mejor dicho, es causal de estas eventuales salidas. Porque la relación entre los animales, el ambiente y el hombre se ha alterado totalmente. Nosotros tenemos, y vamos a tener algunas charlas al respecto, gente que viene trabajando fuertemente en planteos de sustentabilidad. No solamente Freddy, cuando plantea la economía circular, a partir de lo que significa la necesidad del aprovechamiento integral de todos los recursos del medio ambiente, sino también el trabajo muy fuerte que está haciendo los cooperativistas mutualistas allá por el norte, con Juan Giuliano, y que ya estamos planteando que nos dé una exposición al respecto. La equidad de género, por supuesto, desde toda la red de mujeres que mencionaban ustedes, y mencionar una no está muy bueno, pero ustedes saben que el hecho de que Mabel Bianco haya sido designada como una de las 100 mujeres influyentes nos llena de orgullo, porque es una persona que no solamente viene luchando por lo que son los derechos y la equidad de género desde hace bastante tiempo e incorporándolo a todas las plataformas del radicalismo, sino que además pertenece a nuestro espacio, participa, debate con nosotros y es una de las dirigentes más importantes que tenemos. Y una reforma educativa, retomar la idea de un congreso pedagógico. Ahora, ¿cuál es nuestra reforma tributaria? Yo punteo algo que desarrolló Deleví, por supuesto, bajar el IVA al 8%, bajar ingresos brutos, bajar el impuesto al cheque, separar ganancias de las pymes de las ganancias de las grandes empresas. Obviamente aumentar las categorías más altas para la tributación de ingresos. Esto que en Argentina se dice que tenemos nosotros una presión impositiva brutal y que nunca se coteja con datos de la realidad, porque nuestra presión impositiva no es superior a la del promedio de la OECD y es muy inferior a la mayoría de los países de cuyas sociedades quisiéramos copiar, de ellos Suecia, Noruega, todos los nórdicos, Alemania, España, etc. Bueno, nosotros necesitamos que el 35% de topeo a las ganancias de las categorías más altas de ingresos vaya en torno del 45, 47%, porque eso es lo que hacen las sociedades serias que pretenden tener una cierta sustentabilidad tributaria, y bajando los impuestos al consumo y a la producción, los impuestos a la carga laboral, eso nos permitiría a nosotros no andar tratando de exportar impuestos, como se dice, cuando recargamos fuertemente todo lo que ha sido la producción y la toma de empleo. Y lo marqué en color distinto, el 8% del valor de mercado del metro cuadrado, porque creo que es una propuesta sostenible, ágil, progresiva, que grava realmente de acuerdo a la capacidad tributaria de riqueza, que sería un salto cualitativo importante que la democracia tiene todavía pendiente y que tenemos de alguna manera, no ya digamos, el orgullo de haberlo planteado, sino la voluntad de sostenerlo por encima de lo que podrían ser pequeños shocks tributarios como un impuesto a las fortunas más ricas por única vez. En realidad lo que estamos planteando nosotros es una reforma tributaria progresiva, simple, ágil, que permita avanzar. Y quiero decirles lo siguiente: este partido no solamente ha sido el partido de las grandes transformaciones. Estos días en el chat algunos planteaban, ¿será que el radicalismo ya está? ¿Será que el radicalismo ya no volverá a ser un partido referente? Yo creo, y déjenme terminar con este señalamiento, hemos sido el partido que recuperó para las mayorías la posibilidad del ejercicio democrático, la voluntad de transformación, que primero empezó con una revolución popular para ganar definitivamente lo que significó la incorporación de capas medias de la sociedad, de todos los inmigrantes, de una sociedad bastante más equitativa de lo que estamos teniendo hoy, y accediendo al poder por primera vez con Hipólito Yrigoyen. Es el partido de Amadeo Sabatini, ese que planteó, después del derrocamiento de Yrigoyen y como gobernador de Córdoba,
aquel apotegma de un gobierno eficaz, de un gobierno transparente, de un gobierno decente, lo que significaba agua en el norte, caminos en el sur y escuelas por todas partes. Y vaya si distribuyó agua y escuelas, sino que sembró las bases del desarrollo, digamos, de las represas eléctricas de toda Córdoba, y que todavía hoy Córdoba sigue viviendo gracias a ese impulso, pero con una honestidad intachable, honestidad que se medía absolutamente. O Crisólogo Larralde, lo que significó la incorporación de todos los derechos laborales y la defensa de los derechos laborales de Crisólogo Larralde, y la incorporación a la legislación argentina, lo que significó el Chino Balbín, allá con el bloque de los 44, en épocas difíciles, cuando el peronismo avanzaba llevándose por delante de alguna manera las vigencias de las instituciones democráticas, Balbín y el bloque de los 44, que por supuesto era un bloque importante, supo provocar tanto el límite al avasallamiento institucional, como más adelante el famoso abrazo que selló para siempre, desde nuestra perspectiva de esta organización política, la posibilidad de tener una grieta con nuestros hermanos de lo que es el campo popular, que son el peronismo. Arturo Illia, del quien todos rescatamos de su presidencia, no solamente la decencia de, como dijo alguna vez Cachi Casella, la decencia de Illia no estaba dada fundamentalmente porque obviamente no planteaba jamás llevarse un peso a la casa, estaba planteada por la ética de llevar adelante aquellas convicciones que se había planteado, y una ley de medicamentos, y una ley de reforma de los contratos petroleros, y un avance potente sobre educación, sobre lo que fue el salario mínimo vital y móvil, etc. Eso fue lo que probablemente terminó con los lobbies. Y por supuesto, el gobierno inolvidable de la recuperación democrática de Raúl Alfonsín. Cuando se dice que nuestro partido puede llegar a estar en este momento en una encrucijada, yo estoy cada vez más convencido de que lo que precisa la sociedad argentina es el Partido Radical, pero el Partido Radical de sus orígenes, el Partido Radical que expresaron estas ideologías, que por supuesto hoy deberíamos incorporar a todas las mujeres que están planteando, tanto en la acción de base como en la acción dirigencial, nuevos valores. Pero ¿qué quiero decir? Nuestros primos peronistas tienen la capacidad de representar, al menos en la simbología social, la distribución de la riqueza. Muy bien. La frustrada experiencia pasada con el PRO en Cambiemos supuestamente venía a representar cierta institucionalidad, cierta división de poderes, etc. Pero nosotros somos algo más, somos la síntesis entre la institucionalidad y la distribución de la riqueza, entre la generación productiva y la capacidad de construir una sociedad más equitativa. Y en eso nos vamos a diferenciar siempre. Nos vamos a diferenciar de frente sin avanzar en grietas. No somos peronistas, pero no somos enemigos del peronismo. Al contrario, tenemos mucho para construir en conjunto. No somos tampoco antiliberales, pero no somos liberales. No tenemos mucho para hacer en una experiencia que se plantee una profundización de la pobreza. Y nuestro planteo es otro. Nuestro planteo es constituir una sociedad más equitativa, una democracia con equidad y, bueno, proyectarnos hacia el futuro. Bueno, no tengo más para decir. Muchas gracias, Gabriel. La verdad, excelentes presentaciones ambas. Así que bueno, vamos por... Miguel está aplaudiendo, muy bien. Todos estamos aplaudiendo. La verdad que esperábamos... Nos ha alegrado mucho la presentación. Cachi, ¿querés hacer algún comentario? Te vamos a dar la derecha porque sos el presidente de la fundación. Pará un cachito. Esperá, Cachi, un minuto. ¿Eh? ¿Por qué no lo puedo...? ¿No lo puedes desmutear? Ahí. Ahora, Casella, por favor. Bueno, voy a transmitir lo que me parece su sentimiento colectivo. Todos los que hemos escuchado estas exposiciones hemos estado básicamente de acuerdo y nos ha satisfecho profundamente el orden de exposición, el registro de cada uno de los
de los expositores acerca de los temas centrales de nuestro pensamiento. La idea de que la Argentina necesita reformas estructurales, que en otras épocas el radicalismo pudo exhibir con claridad desde la acción de gobierno y que ahora tiene que volver a exhibir desde el punto de vista de las ideas para después llevarlas a la acción de gobierno. Nos ha parecido muy interesante la descripción de un fenómeno social que está conmoviendo al mundo entero. El proceso de concentración del ingreso es un proceso que abarca al 80% de los países del mundo, seguramente. Y esto debe ser denunciado porque es un atentado contra la justicia social en primer lugar, pero también contra la convivencia civilizada. Por este camino es imposible la paz. Y por lo tanto me parece que las exposiciones no merecen otra cosa que elogio, que una buena síntesis que permita su difusión lo más amplia posible, y por supuesto el agradecimiento a los expositores que han hecho un esfuerzo muy interesante y muy productivo. Simplemente eso. Muchas gracias, Casela. Y si alguien me levanta la mano, quiere hacer alguna pregunta, las exposiciones nos dejaron pensando. Ah, Gabriel, perdón, no te veía. No, es porque todo el tiempo me quedó esta sensación. Estuve hablando con varias de las integrantes de nuestro espacio, porque creo, y lo he planteado más tranquilamente con algunos de ustedes, y sé que tenemos una plena coincidencia, pero se hace imprescindible que prácticamente no existan más exposiciones de estas. En realidad con Enrique hemos estudiado juntos en la facultad, hemos militado juntos, nos hemos distanciado por muchas veces, por bastante tiempo, nos hemos vuelto a juntar. La verdad que sentarnos era como cuando nos sentábamos a estudiar alguna de las clínicas en la universidad. Pero, ¿saben qué? Hasta estéticamente y sobre todo ideológicamente no podemos dar más charlas como las que estamos dando, sobre todo siendo, como somos nosotros, militantes convencidos de que la equidad de género tiene que ser un planteo esencial. Entonces, con el permiso de ustedes para futuras charlas y sin que se superpongan en las charlas que ustedes ya tienen programando en la fundación y confluyendo en espacios, nosotros quisiéramos plantear lo siguiente, que haya 2 expositores para cada uno de los temas, que esos expositores sean una mujer y un varón. Es decir, que no, e incluso cuando tomemos la cuestión de género, las correligionarias que tengan sus expositores y que los hombres se acostumbren a que esto no es un tema de mujeres, que esto es un tema de la política. Que la política, así como decimos salud en todas las políticas, diremos género en todas las políticas. He hablado con varias, no puedo obviamente plantear cuáles serían las charlas porque tenía que ver un poco el fixture que ustedes tienen en la agenda para que no se superponga con ninguna, pero discutir de tributos, discutir de educación, discutir de municipalismo, discutir de productividad, discutir de salud, discutir de lo que sea. También en cada una de las exposiciones, con quienes lo hablé hasta ahora, que son los organizadores, me vienen diciendo todos que sí, y las correligionarias también. Así que yo quería salvar esto, porque discutir de empresas, de microempresas, de sostenibilidad ambiental, hablé con Juancito Juliano también, y no hace falta que seamos demasiados. Lo que sí, esto del Zoom nos da una posibilidad a todos, y es juntarnos en el comité. Y algunas veces podremos más y otras veces podremos menos. Y algunas veces la charla convocará más gente, por supuesto, y otras veces convocará menos. Pero podemos estar juntándonos siempre y tomar nota de todos los pensamientos. No, esto quería dejarlo planteado porque si no, tenía gusto a que nos juntamos otra vez 2 varones y damos una charla sobre salud, habiendo, sobre todo en este grupo, gente que obviamente tiene mucho para decir, Juliana, Mabel Bianco, Marina, en fin, Adriana Boywit, varios más en este grupo,
que podían haber dado una charla mucho mejor que esta, pero bueno, yo quería dejarlo planteado. Muchas gracias, Gabriel. Te tomamos la propuesta y lo vamos a tener en cuenta en las próximas. No tengo pedidos de preguntas. La verdad que las ponencias han sido excelentes. Y bueno, nada, nos vamos pensando y vamos subiendo en cuanto podamos, subir el video para que todos podamos reverlo y seguir analizándolo y compartirlo con todos los amigos. Les agradecemos a los expositores y a todos por su presencia. Muchas gracias. Chao. Vamos cerrando. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gracias, Enrique. Ese Marcelo.